logrado transmitir, y si lo han hecho de manera exitosa o no, pues lo vamos a saber ese día. Pero pues la primera idea es que la gente no toma decisiones racionales cuando hablamos de la democracia. ¿Racionales en qué sentido? Digamos, en el sentido de que las personas contenidos programáticos serían buenos o malos, no hacen análisis económico, no hacen análisis macroeconómico, no hacen ninguna de esas cosas, no son expertos ni en leyes, ni en política, ni en economía. El elector medio está muy lejos de ser nada de eso. Incluso los electores más educados tampoco usualmente votan de esa manera, sino que escogen básicamente entre historias. Que tenemos en este momento en competencia en Colombia. Digamos, los dos que todos sabemos tienen arraigo y tienen probabilidades de ganar el próximo 29 de mayo o en la segunda vuelta, lo mismo. Entonces, el primer relato es el que yo he llamado Colombia es el peor país del mundo. Y esa historia ha sido muy, muy convincente. Gran parte de la sociedad. Aló, aló. Creo que alguien me puede Hola, confirmar. se nos va a Hola. veces como a ratos el audio tuyo. No me molesta. Un Pero bueno, segundo que... estás con el relato de que Colombia es el peor país del mundo. Sí, ¿ahí me estás escuchando bien? En este momento sí, perfecto. Ok. Voy a conectar aquí el cable para asegurarnos de tener mejor internet de pronto. Entonces, ese primer relato es el que yo llamo Colombia es el peor país del mundo, y ese relato, esa historia, es la que nos ha contado esencialmente la extrema izquierda, con mucho énfasis en diversos escenarios. No solamente durante la campaña, sino a través del sistema educativo, a través de la cultura, a través de los medios de comunicación, en diversos escenarios, ¿no? Ellos vienen haciendo, digamos, un trabajo muy amplio, que tiene antecedentes de años en Colombia, por hacernos creer que vivimos en un infierno sobre la tierra. Y por eso es un relato tan viral y que se ha como enquistado tanto en la opinión pública. Y el hecho de que Gustavo Petro pues esté liderando las encuestas hoy en día, pues es una demostración de que ese relato, por desgracia, está ganando o ha venido ganando un terreno muy grande. ¿Y en qué consiste esa historia? La resumió muy bien una actriz muy conocida de la televisión, de las que apareció en este video reciente que publicaron estos actores apoyando la campaña de Petro, y ella decía, peor, además haciendo énfasis, ¿no? Peor no podemos estar en Colombia. Y eso significa, pues si no podemos estar peor, que estamos en la peor crisis de nuestra historia, y efectivamente que somos el peor país del planeta. Esa es una idea muy clara. Pero además eso es como una madeja. Entonces las historias pues tienen distintas partes. La segunda parte de esa historia, de que somos el peor país del mundo, es que todos esos males que se viven en nuestro país, todos esos males tienen un solo responsable, que es un sector político al cual pues ellos identifican como, digamos, el gran villano de su relato, que es el uribismo. Eso ha sido, digamos, su estrategia propagandística y en términos de narrativa. Todos nuestros males son culpa del uribismo, e incluso en una versión un poco más caricaturesca, todos nuestros males son culpa de una sola persona, o sea, de Álvaro Uribe.
Y por lo tanto, me dicen que no se está viendo la presentación. Yo la veo. Sí, ok. Leo en el chat Sí, que se no. está viendo. Ok, perfecto. Entonces, esa segunda idea de esa historia que nos están contando, decíamos, no solo a través, digamos, de la campaña, de los spots, de las redes sociales, también en las aulas de clase universitaria, en las aulas de clase de secundaria, mejor dicho, en diversos escenarios están contándonos esta historia de la que les estoy hablando. Todo aquel que no respalde a Petro, sería la segunda o la tercera parte de esta historia. Todo aquel que no respalde a Petro es, por tanto, un monstruo uribista. Digamos, hace parte del mal. Y si ustedes se fijan, esta es una estructura, digamos, parecida a lo que es una historia infantil. Por eso es tan efectiva, ¿no? O a una historia de una película, no sé, por ejemplo, como Star Wars, ¿sí? Que hay un bando de buenos y un bando de malos. Entonces, ellos han logrado... Ellos han logrado, Hola, hola. que ellos han logrado. Sí, ellos han logrado posicionar esa, digamos, esa narrativa, como le dicen, binaria, buenos y malos. Y entonces, en ese sentido, la única conclusión, o la conclusión a la que llegan, que es al final la manera en la que piensan ganar las elecciones, es, pues claro, si hay un bando de buenos, un bando de malos, nosotros somos los buenos, y no hay otra solución sino arrebatarle el poder a los malos. Y ese arrebatarle el poder a los malos es lo que ellos han llamado de manera muy hábil el cambio. Y ese cambio solo, únicamente, es posible a través del pacto histórico. Entonces, fíjense que pues hay toda una narración, toda una historia que nace de una idea que es peor no podemos estar. Somos el peor país del mundo y a partir de esa idea ellos van hilando más y más cosas. Ahora, digamos que este es el relato, esta es la historia que nos cuenta el adversario, la historia que quieren que creamos sobre el país y sobre cuáles son las soluciones a los problemas que tiene Colombia. El segundo relato que está en competencia, llamémoslo el relato de la derecha o la centroderecha, pues que obviamente es el candidato más importante en ese sector político, es Fico Gutiérrez. Es un segundo relato que yo llamo falta mucho, pero hemos avanzado. Entonces, esta es la historia que hay que contraponer a ese relato hiperpesimista y esta debería ser la tarea, más que presentar propuestas de vamos a aumentar el Producto Interno Bruto, que eso está muy bien para un programa político, para un programa de gobierno, pero no está tan bien para convencer a los votantes, porque los votantes no entienden de datos, no entienden de leyes, sino que entienden de historias. Entonces la historia que desde mi punto de vista, deberíamos contar es esta. Falta mucho, pero hemos avanzado. Entonces, esa idea o esa historia tiene varios componentes, igual que, digamos, la idea contrapuesta o la historia contrapuesta. La primera es, por ejemplo, a pesar de que tenemos muchos problemas graves en Colombia, que persisten, los avances sociales y económicos son innegables y por lo tanto hay que seguir avanzando. Alejo Álvarez. Ellos nos dicen Colombia es el peor país del mundo, es el país más atrasado del planeta. Nosotros decimos, eso es mentira, Colombia no es el país más atrasado del planeta, por el contrario, ha avanzado de manera vertiginosa durante décadas, sin negar que tenemos todo tipo de problemas en diferentes ámbitos. La segunda idea es que hace parte de este relato, de que si ustedes ven, es un relato, digamos, con una visión optimista sobre el pasado, que se proyecta hacia el futuro. El otro perdón, es que se está filtrando el audio de algún micrófono. Me cuesta trabajo un poco hilar la idea ahí. Yo lo silencié. Gracias, sí. Mientras que el relato del pacto histórico es todo está mal, de aquí hacia atrás,
todo está mal y vamos a refundar la sociedad colombiana a través del cambio. Digamos que el relato que estamos contando es uno de continuidad, de éxitos o de avances. Entonces, la segunda idea es el progreso es mejor que el cambio por el cambio. Entonces, aquí hay que hacer énfasis digamos, desbaratar las costuras de lo que nos está diciendo el adversario. Pues si me hablan de cambio, yo digo, pero es que el cambio no siempre es bueno. Empobrecerse es cambiar, Venezuela cambió, Argentina cambió. Entonces hablemos no de cambio, sino que hablemos de progreso. Ustedes hablan de cambio, nosotros hablamos de progreso. Porque el cambio es cualquier cosa, puede ser retroceder, puede ser viajar hacia un peor mundo, hacia un peor país. En cambio, progresar es seguir avanzando, es seguir mejorando. La tercera idea es que sí tenemos mucho por perder, porque si ustedes se fijan, de esta manera es que han desbaratado, digamos, comillas, el miedo a Venezuela, porque lo que nos dicen en el fondo es, pues no hay nada por perder, entonces ¿por qué tendríamos que tener miedo a venezolanizarnos? Gran parte o una parte importante de la sociedad colombiana creyó en esa historia de que ya no tenemos nada por perder, como decía la actriz, de que peor no podríamos estar, y entonces, en ese sentido, pues da igual si si tomamos un riesgo exagerado, o lo que yo creo es un salto al vacío. Entonces hay que hablar de la idea de sí tenemos mucho por perder. Y la cuarta idea, que ya es una idea, digamos, o esta parte de la historia que tenemos que contar a la sociedad es lo que le están proponiendo del otro lado son atajos. Y los atajos no sirven, conducen al desastre. Entonces, ¿qué es un atajo? Un atajo es, por ejemplo, cuando un estudiante decide, en lugar de trasnocharse estudiando para el parcial, eh, decide hacer copia, la copialina, o escribirse las fórmulas en la mano, o cualquiera de esas cosas. Al final, claro, puede que gane el examen, pero en últimas el más perjudicado es el mismo estudiante que no aprende, que pierde su tiempo y su dinero de la educación. Lo mismo en cualquier parte de la vida personal, pero social también aplica esa misma lógica. Los atajos, no sé, las fórmulas mágicas, la pastilla mágica para solucionar, qué sé yo, un problema de próstata, no sirve. Al final, el que cree en esas pastillas mágicas y evita ir al médico, que es el camino difícil, eh, es el más perjudicado. Entonces, claro, nosotros en nuestra historia, en nuestro relato, en nuestra propuesta para el país, estamos planteando un camino más largo, un camino más lento de progreso, de logros sucesivos. No hay recetas mágicas para aliviar todos los problemas que tiene este país. El problema es que lo que hay del otro lado son atajos. Entonces hay que desnudarlos como tal. Por ejemplo, un atajo es para acabar la pobreza, imprimir billetes, o para entregarle una vejez digna a millones de adultos mayores que no tienen ninguna pensión. Un atajo es confiscarle los ahorros pensionales a 18 millones de personas para entregarle subsidios a 3 millones. Y así digamos que las propuestas petristas todas están armadas de atajos y de esa manera hay que desnudarlos. La gente no es boba, la gente sabe que de eso tan bueno no dan tanto, entonces hay que explicarle por qué de eso tan bueno no dan tanto. Y eso es un poco lo que hay que hacer desnudando y evidenciando los atajos. Yo por supuesto aquí estoy dándoles un punto de vista, algo digamos que yo considero a nivel personal, pero por supuesto la experiencia de muchos de ustedes puede ser mucho más amplia y no quiero, digamos, decir que este sea el único camino. Es un camino en el que yo creo, pero por supuesto no quiero decir que sea el único camino. Ahora bien, si vamos a hablar de evidencias, de datos, de números, porque antes de decirle estas cosas a la gente, tiene uno que estar convencido de su historia, porque si uno no está convencido de esta historia y en el fondo, en alguna parte de su cabeza, cree en el relato que cuenta el otro, pues no va a ser efectivo hablándole a la gente. Entonces, lo primero es entender de qué estamos hablando. Por eso hay que conocer las evidencias, ¿no? Entonces, evidencias hay muchas de la historia de progreso de Colombia,
de los avances de la sociedad colombiana. Entonces, les traje un par de datos que no me voy a detener mucho para no aburrirlos, pero digamos, creo que son contundentes. El primer dato es Colombia ha sido durante los últimos 10 años la economía de América Latina, la economía grande de América Latina que más ha crecido, por encima de Chile, Argentina, México, Perú, Colombia, y aquí lo ven en este gráfico, es la economía que más ha crecido en la región, en América Latina. Entonces, ¿cómo así? Que si me están diciendo que Colombia no puede empeorar más, que peor no podemos estar y que no tenemos nada por perder, pero por otro lado somos la economía de la región que más ha crecido. Entonces, oiga, es mentira esa historia que usted me está contando. Y no solamente los 10 años pasados, sino, fíjense, esta es una tabla que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional de las estimaciones de crecimiento para este año y para el año entrante. Y otra vez, Colombia está muy por encima de la región, va a crecer más que el resto de economías de América Latina. Por ejemplo, este año 4.5%, en América Latina apenas va a crecer en promedio este año 2.4%, o sea, casi el doble de lo que va a crecer América Latina va a crecer Colombia, y estamos por encima de todas las otras economías grandes de América Latina. Y lo mismo en 2023, entonces, pues ¿cómo así? Aquí hay algo que no cuadra, porque si me dicen que Colombia es el peor, el más atrasado, pues los números y la evidencia no respaldan esa historia que me están contando desde la izquierda. Pero no le pueden decir, oiga, no, es que eso del crecimiento económico a la gente no le sirve. En cambio, tenemos un problema de seguridad gravísimo y aquí todo está peor y estamos en el momento más violento de la historia de este país. Claro, tenemos muchos problemas de seguridad, eso es innegable y ha habido retrocesos, sobre todo recientemente, pero no hay que perder, digamos, de vista digamos, por ver los árboles no podemos perder de vista el bosque. La gran foto, y la gran foto en temas de seguridad, sin decir de nuevo que no haya problemas de seguridad ni que haya problemas con criminales organizados, etcétera, 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 pues la realidad de los números es que en los años 90 la tasa de homicidio en Colombia llegó a estar incluso por encima de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una cosa loca. Y hoy, digamos, estos datos les faltan el 2021, pero estamos hablando de todas maneras de tasas de homicidio en torno a 25 por cada 100.000 habitantes. Se ha avanzado y esto además ha sido, digamos, algo progresivo durante los últimos gobiernos. Entonces, ¿cómo así que vivimos en el peor país del mundo? Pero cuando vamos a ver las tasas de homicidio de Venezuela, pues son casi el doble de las de Colombia y en varios países de América Latina pasa lo mismo. Pues sí hemos avanzado. Y ni hablar de esto, y esto sí que es importante, y esto es algo que siempre hay que recordarle, porque yo creo que es una de las cosas que la gente más siente, más entiende, porque lo vive de manera muy cotidiana y porque a todos nos importa, que es lo que ha pasado con el sistema de salud. Y con el sistema de salud ha ocurrido que hemos mejorado en cobertura brutalmente. En los años 90 teníamos, si acaso, llegábamos al 30%, es decir, una tercera parte de la población de Colombia tenía un seguro médico y hoy ya casi que tenemos 100% de cobertura, tanto en el régimen subsidiado como contributivo. Entonces, pues hombre, ¿de qué estamos hablando? Somos el peor país de América Latina, el más atrasado, pero casi el 100% de los colombianos tienen cobertura en el sistema de salud. Pues no, algo no cuadra. Ahora bien, el problema es, estos números no los entiende la gente, porque la gente no entiende números, la gente no quiere escuchar de porcentajes, ni de gráficas, ni de barras, la gente no entiende así. Entonces no hay que explicarlo, y les decía que es importante que sepamos estas cosas para creer en ellas, pero el problema es que la gente no, si uno llega con una gráfica de estas del sistema de salud a un barrio, pues no, nadie nadie digamos le va a poner rostros a eso y por lo tanto no se va a entender, la gente no se va a apropiar de esa historia. Entonces,
De nuevo, la gente no entiende números sino historias. Entonces hay que transformar los números en rostros. Y yo la manera más eficiente que ha sido, ha resultado mejor en mi caso, es utilizar historias de mi vida. Y yo sé que todos tenemos historias que están relacionadas con estos temas. Entonces, la manera de transformar los números en rostros, en anécdotas y en historias que la gente sí entienda es contarles historias. Entonces, yo, por ejemplo, siempre utilizo la historia de mi abuela Nora, que voy a aprovechar para contárselas. Ella era una campesina del Huila, en los años 30, eh, y, y bueno, cuento esta historia porque es la historia de mi abuela, pero además porque estoy seguro que es la historia de millones de familias colombianas. Entonces, lo que siento es que la gente se va a identificar con lo que le cuento. Entonces, ella era una campesina, como eran en ese momento casi todas las familias de Colombia, campesinas y muy pobres, en los años 30, y comenzaron a perseguir a sus hermanos por la violencia política. Entonces, ellos vivían en un pueblo del Huila, pues aislado, muy pobre, comenzaron a buscar a los hermanos para matarlos. Además de eso, ella había quedado embarazada y era madre soltera, entonces, pues, alguien muy pobre, con primero o segundo de primaria, con dificultad, mi abuela sabía leer y escribir, eh, y además madre soltera en esa época, que era pues un estigma tremendo y mucho más duro incluso que en la actualidad. Y en todas esas condiciones difíciles, pues se convirtieron en desplazados de la violencia política y se fueron para Cali, y a mi abuela le tocó llegar a trabajar en lo que fuera, con una niña recién nacida, trabajaba haciendo almuerzos para los mineros, y ahí conoció a su esposo, se casó y logró, digamos, con ese trabajo muy humilde, después trabajando en una fábrica de sombreros, matándose, acabándose los pulmones, etcétera, 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 logró darle educación a mi mamá, y mi mamá pudo estudiar en el SENA, y con esa educación ella consiguió un trabajo de secretaria, y con ese trabajo de secretaria sacó adelante a sus hijos, a los cuales les pudo dar universidad, y por esa historia, por esa gente, por mi abuela, por mi mamá, pues, estoy hablándoles aquí de estas cosas, y no a lo mejor en una mina también como mis abuelos, trabajando en un oficio muy duro y muy difícil, digno, noble, pero muy duro. Entonces, esa historia de mi abuela es la historia de millones de familias colombianas, y seguramente estoy convencido que si ustedes piensan en sus abuelos, en sus bisabuelos, en cómo era la vida antes, van a encontrar que la dureza de la vida de los abuelos y de los bisabuelos era brutal, y que con el esfuerzo de ellos, pues hoy a nivel personal, familiar, cada uno de ustedes pues tiene una mejor vida, y esperamos legarle o darle lo mismo a nuestros hijos y a nuestros nietos, ya, seguir avanzando. Entonces, todo esto para decirles, hombre, si hemos avanzado, si hemos progresado durante las últimas décadas, porque decir lo contrario además es decirle a gente como Nora, como mi abuela y como los abuelos de todos, que fueron unos inútiles, que su esfuerzo, su dedicación, sus sacrificios, su dolor, sus muertos, no aportaron para nada en este país, lo que hicieron fue destruirlo. Pues esa sería la conclusión de decir, peor no podríamos estar, peor no podríamos estar, es decir, nuestros abuelos fueron unos inútiles, nuestros padres unos vagos. Entonces, esa es una historia que cuento. Yo los invito a que busquemos esas historias para que las contemos donde podamos. Si llegamos con la gráfica de, no, es que el crecimiento en Colombia ha sido el más grande de América Latina, nadie cree en eso. Creen cuando usted le dice, mire, esto me pasó a mí en mi familia. Y hay historias maravillosas que todos tenemos en cada una de nuestras familias. O en vez de hablar de una gráfica del sistema de salud, en vez de decirles, no, es que la cobertura es casi del 100%, o además de eso, depende de la audiencia, por supuesto, si estamos hablando con gente profesional o en una universidad, tal vez nos muestra la gráfica y cuenta la historia, las dos cosas. Pero siempre hablo de cómo era el mundo de la cobertura en salud del Seguro Social, y ahí del Instituto de Seguros Sociales en los 90. Y ahí hablo de mi mamá, que le tocaba despertarse a las 2:30 de la mañana, hacer cola afuera de un centro del Seguro Social a pedir una cita, y cómo la mitad de las veces regresaba a la casa a las 6 de la mañana para irse a trabajar sin la cita porque no se la habían dado.
Entonces, eso era muy frecuente. Y eso que ella era una, digamos, una comillas privilegiada porque hacía parte del apenas 30% de colombianos que tenían seguro médico. La inmensa mayoría estaban expuestos a la caridad o estaban o tenían que estar, digamos, a expensas de que los ayudaran en un hospital público, pero no tenían un seguro médico. Esas historias para decirle a la gente, hombre, claro que hemos avanzado, por supuesto, en el sistema de salud, que tiene 1000 problemas, como por cierto tienen todos los sistemas de salud del mundo, pero claro que hemos avanzado en cobertura y en calidad. O contarle a la gente, por ejemplo, que de los 30 hospitales y clínicas mejores de América Latina, en un ranking muy conocido, la tercera parte, cerca de 10, son colombianos. Pues, ¿cómo así que tenemos solo ningún avance, pero un tercio de los mejores hospitales y clínicas de América Latina son de Colombia? Y por ejemplo, en un tema que siempre nos damos muy duro porque por supuesto que tenemos muchos problemas, perdón, creo que se está de nuevo filtrando algún... Se está filtrando de nuevo algún ruido, les pediría si pueden apagar los micrófonos. Gracias, gracias. Siempre nos damos muy duro en el tema educativo porque efectivamente tenemos cantidades de problemas en el tema educativo, entre ellos el tema de la ideologización de la educación estatal y muchas otras cosas, pero también es cierto que ha habido avances. Entonces, por ejemplo, siempre que yo estoy hablando con jóvenes o dando una charla en una universidad, les pregunto, oiga, ¿alguno de ustedes tiene un abuelo profesional o al menos un abuelo que haya ido a la universidad o siquiera a un instituto técnico o tecnológico? Y estoy hablando de jóvenes de 20 años, 25 años de universidad y casi nunca ninguno levanta la mano. ¿Por qué? Pues porque hace 2 generaciones ir a la universidad era un lujo que solo, digamos, se podían permitir casi siempre personas de muy amplios recursos de las principales ciudades del país. Las élites absolutas de Colombia eran los que en los 40 o en los 50 y de ahí para atrás mucho más podían acceder a la educación superior. Pues les digo, obviamente ustedes están en una universidad, tienen más familiares que hayan pasado por una universidad, primos, hermanos, lo que sea, todos levantan la mano. Entonces eso lo digo para, hombre, desmontemos esa idea de que no ha habido avances, incluso en educación, que tenemos muchos problemas, claro que ha habido avances. Entonces, pues pensemos en esas cosas, cómo podemos transformar esos números en rostros, cómo ponerle a los datos historias. Y en eso, precisamente, ellos y les hablo, cuando les hablo de ellos, les hablo de la extrema izquierda colombiana, pues han sido muy hábiles, muy exitosos, que son muy buenos contando historias, son grandes narradores de historias, son muy malos con los números casi siempre, no tienen la razón cuando hablamos de la evidencia dura, de los datos, pero nos llevan ventaja muchísima en contar relatos e historias, y ahí es donde tenemos que entrar a competir, que si nos quedamos solo en las tablas, en los datos de Excel y esas cosas, van a ganar. Entonces es fundamental esta tarea. La segunda idea, para contarles cómo creo yo que hay que transmitir de manera urgente el mensaje y, digamos, el relato, la historia que nosotros contamos, es hablar de sensatez, porque no es miedo, sino sensatez. Y concluir que es hora de hablar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A mí me critican mucho en redes sociales porque pues, yo hablo mucho de estas cosas y me dicen, oiga, es que usted está sembrando el miedo, ¿sí? El miedo al cambio y esas cosas. Entonces, pues lo que hay que decir ahí es, hombre, si usted está viendo que alguien se va a tirar a un abismo o de un puente y se va a matar, pues si usted lo alerta, si usted intenta disuadirlo de que no haga eso, pues no le está sembrando miedo. Lo que está poniéndole a la situación es sensatez. Y eso es lo que estamos, o lo que debemos hacer. Hablar de los riesgos, de las malas ideas económicas, políticas y sociales de la extrema izquierda, es una manera legítima de alertar a la sociedad sobre lo que puede pasar si esas ideas se ponen en práctica, y no es sembrar miedo,
sino sensatez, porque si uno cree que lo que está sembrando es miedo, pues no lo va a hacer bien. Si uno cree que lo que está hablando son palabras justas y sensatas, lo va a hacer con ilusión y con ánimo. Y la segunda parte de la idea es, no es suficiente, a mí me preocupa mucho cuando dicen, no, es que hay que votar, que como si eso fuera lo único que hay que hacer, ir el 29 y marcar una X sobre la cara de alguien. A mí me preocupa mucho eso porque eso no es lo que hacen ellos. Ellos van a votar, pero además hablan. Y más importante, creo yo, más importante que votar es hablar, por una razón pues matemática. Si usted solamente se limita a marcar una X, pues es un voto, pero si usted habla, si usted intenta disuadir, convencer, con argumentos, con ideas, con historia, con historias, como sea, pues digamos que puede multiplicar ese voto. Entonces, quizá no es un voto, sino que son 10. Entonces, más importante que votar, incluso, obviamente es muy importante votar, por supuesto, pero incluso creo yo que incluso más importante que eso es hablar. Y el problema que que ha tenido la derecha y la centroderecha en Colombia, sobre todo en los últimos años, es que es vergonzosa, le da miedo, siente miedo al que dirán y a la burla. Entonces, muchas personas que comparten estas sensaciones sobre el país, estas preocupaciones, tienen miedo de que les digan fachos, nazis, uribistas, sienten miedo que los identifiquen con los malos, digamos, que los metan en la historia que ellos están relatando y que los pongan como los antagonistas del país. Entonces, creo que no solamente hay que hablarle a la gente de votar, sino de que si usted cree en estas cosas, si usted está preocupado, levante la voz, no le dé vergüenza y es hora de hablar, es hora de actuar. Y en ese sentido, de cómo, digamos, invitar a la sensatez a personas que quizá, ya estas, digamos que todo lo que estoy hablando no es tanto para ese electorado de extrema izquierda convencido, eso yo creo que es en torno al 30% del país, no va a cambiar de opinión de ninguna manera, pero sí hay un margen en la opinión pública de personas indecisas, que yo creo que ahí es donde hay que entrar con estos mensajes, porque son gente que pueden cambiar de idea, eh, y no es tan difícil o no es imposible por lo menos lograr eso. Entonces, ¿cómo llegarle con sensatez a esa gente que de pronto está pensando en votar por Petro y está pensando en pues, cometer esta estupidez eh, gigante? Entonces, los temas claves para hablar de sensatez son los que yo siento que la gente mejor entiende y más fácilmente se apropia. Lo primero es hablar del el disparate que proponen con la reforma del sistema de salud, básicamente destruir el sistema de salud como está concebido en la ley 100 y con, digamos, con ese disparate, por supuesto, llevar al traste los avances de los que recién hablábamos. Entonces, claro, uno habla de los avances y hay que hablar un poco de la amenaza que hay sobre esos avances, que es una reforma que desbarataría el sistema tal cual ha funcionado, con muchos problemas de corrupción, de lo que sea, pero que ha traído avances. Entonces, yo creo que hay que hablar mucho sobre salud. Lo segundo, la misma, digamos, la otra pata de la seguridad social, el sistema pensional. Hay 18 millones de personas que están en el régimen de ahorro individual en Colombia y la extrema izquierda está preparando una operación para confiscar las cotizaciones y el ahorro del pasado de esas personas. Pues, explicarles a ellos que básicamente les quieren robar su vejez y sus ahorros para la vejez, me parece que es fundamental. El tercero es cómo las malas ideas económicas que tienen desde el pacto histórico puede tener, o los efectos que puede tener sobre la generación de empleo. Entonces es algo relativamente sencillo de explicar porque si toda la carga tributaria la van a aumentar únicamente sobre los 4.000 más ricos o van a penalizar a las empresas con más impuestos, pues ¿por qué van a venir empresas a invertir? E incluso habría que pensar que se vayan de Colombia por ese excesivo castigo que se plantea desde esa esquina. Entonces, la manera de conectar esto con la gente es, oiga, si se van ellos, no hay empleo. ¿Sí?
lo cual es, por supuesto, además, muy cierto. Entonces, estos temas que son los que más, digamos, o con los que la gente se siente más identificada, siento que es donde hay que hacer mucho énfasis. Y lo tercero es que no necesitamos únicamente votantes, sino lo que yo llamo evangelistas o viralizadores. De nuevo, lo que les decía ahora, no basta con votar, es insuficiente totalmente porque ellos no solamente votan, ellos han salido a marchar, han salido a adoctrinar gente en aulas de clase, han hecho muchísimas cosas, un trabajo, digamos, de difusión de ideas, de difusión de historias, y por eso es que estamos en esta situación, porque han tenido éxito en ese trabajo. Y entonces, si nos quedamos solo con vaya vote, no hay manera de ganar. Además de votantes, necesitamos gente que evangelice y que viralice. Y viralicen no me refiero solamente a las redes sociales, sino al boca a boca también. Contemos esta historia que les estoy contando yo hoy. Yo espero que ustedes se la cuenten a alguien y que esas personas a su vez se la cuenten a otras personas. Y ahí es muy, muy importante lograr llevar estas cosas a las redes sociales. Y ahí es, digamos, el otro campo de batalla que yo he visto muy perdido, digamos, desde la derecha y la centroderecha, ¿no? El discurso, la conversación en las redes sociales está muy monopolizado por el sector ideológico, digamos, adversario. Entonces, porque construyen mejor el relato y mejores contenidos para redes sociales. Entonces, ahí es donde hay que hacer mucho énfasis. ¿Cómo vamos a construir contenidos para redes sociales? Eso sería cuestión de otra charla, pero pues básicamente no basta, yo creo, es decir, digamos, las acciones de la vida real, por supuesto, son muy importantes, pero si ustedes logran hacer un contenido que se haga viral o que tenga un buen impacto, pues pueden hablar con miles de personas, pueden llevar una historia de su vida, por ejemplo, a miles de personas, contarles una experiencia que hayan tenido con el sistema de salud de antes y cómo mejoró, por ejemplo, con el sistema de salud de ahora y cómo hay gente diciendo que destruyamos este sistema de salud. Si ustedes le cuentan a esa persona, esa historia a un grupo de, no sé, de 10 personas, pues bueno, esas 10 personas vieron entendieron el contenido, a lo mejor te creyeron de esas 10 5, pero si uno hace el mismo ejercicio a través de redes sociales, pues el impacto puede ser no de 10, sino de miles y miles de personas. Eso es justamente lo que hacen ellos. Si ustedes ven el listado de los tuiteros o de los youtubers que hablan sobre temas políticos, pues digamos que los 20 o 30 más importantes, todos están asociados al pacto histórico. Y si las redes sociales son el campo de batalla ideológico y político más importante de la sociedad contemporánea, pues es muy complicado que logremos derrotarlos si no les damos, por lo menos, si no les competimos en ese terreno. Y pasa lo mismo. La gente que habla de estas cosas, que habla desde la derecha o la centroderecha, a veces les da vergüenza o cuando no les da vergüenza, quizá no tienen las habilidades de comunicación y de construcción de relatos que se necesitan. Entonces, hay que trabajar en esto, ¿no? También no solamente es voluntad, sino tal vez entender cómo funcionan las redes sociales, cómo se logran viralizar contenidos y cómo se puede avanzar hacia eso, ¿no? Porque si les dejamos la mitad de la cancha, que son las redes sociales, si las dejamos a ellos, como yo siento que por desgracia ha pasado, pues es muy complicado ganar. Entonces, esa es pues como otra idea, otra sugerencia que les pongo sobre la mesa. Y bueno, yo, digamos, para llevar a la práctica estas cosas de las que les hablo, con un grupo de personas en redes sociales, compartirles una idea en concreto, un producto de estas ideas que les he compartido es con un grupo de personas de redes sociales que hablamos, somos, digamos, profesionales en el ámbito de las finanzas, de la economía, de las inversiones, que nos interesa el tema pensional, creamos un movimiento ciudadano que se llama Numeral No con mi ahorro. Entonces ahí no hablamos sobre candidatos, no invitamos a votar por un candidato en específico, pero sí hablamos mucho de ideas, porque nos parece muy, muy clave, súper clave el tema pensional. Es quizá uno de los temas de campaña
¿qué más le duelen a ellos? ¿O qué más les duelen? Porque fíjense lo que pasó cuando Federico en este debate le dice, oiga, usted va a nacionalizar los ahorros pensionales de 18 millones de personas. El tipo se desencajó y aparentemente por eso dejó de asistir a los debates. Entonces, ese es un punto de dolor clarísimo y sentimos que hay que aprovechar, eh, digamos, ese error en plantear una propuesta pensional disparatada, expropiatoria, confiscatoria. Entonces, arrancamos con esta campaña de no con mi ahorro, para decirle a la gente pues, que el ahorro pensional es propiedad privada, que un proyecto político populista y demagógico tiene por qué apropiarse del dinero que es privado para hacer desde el Estado pues cualquier proyecto, por más bien intencionado que se oiga. Y creamos este portal que se llama No con mi ahorro, y lo que queremos, digamos, es que la gente hable, ¿no? Que la gente, como crear un mecanismo para que la gente se exprese, mucha gente que está callada. Entonces, por supuesto, los invito a todos con mucho ánimo a que se metan a noconmiahorro.com. Redactamos un manifiesto en el que más o menos decimos las cosas que les acabo de decir. Y le decimos a la gente, denos su apoyo con su nombre y su correo electrónico. La idea es juntar muchos nombres y muchos correos electrónicos para decir, oiga, hay miles de colombianos que no quieren que les roben su ahorro pensional. Es obvio hacia quién está dirigido este manifiesto, principalmente hacia la campaña del Pacto Histórico, hacia Gustavo Petro, y queremos hacer, digamos, un golpe de opinión, un poco también fuera del contexto de las campañas, eh, pero diciéndole muy claramente a la extrema izquierda, sus ideas son perversas, están basadas sobre mentiras y no tiene derecho a meterse con lo que es mío. Entonces, pues es un ejemplo de cómo podemos construir cosas para juntarnos, cómo podemos construir relatos, historias que le generen ilusión a la gente y que lo lleven a movilizarse, por supuesto, también electoral y políticamente, que en el fondo pues también es la idea. Entonces, nada, esa era pues la presentación muy breve que tenía para contarles. Yo quería dejar pues un espacio si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, y nada, les agradezco la invitación y de nuevo los invito también, y valga la cuña, a que nos ayuden con esta tarea que estamos haciendo en No con mi ahorro en redes, y también para que firmen el manifiesto y podamos contar con su respaldo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio César. ¿Cuántas personas van ya con No con mi ahorro? No muchas, no muchas, llevamos como unas 300 y pico, entonces necesitamos, hemos tenido muy buena Necesitamos recepción. crecer esa iniciativa, me parece buenísimo. Sí, sí, ojalá nos puedan ayudar, todo el apoyo que nos puedan dar en redes y bueno, entre amigos y lo que sea, es muy fácil. Ahí en noconmiahorro.com está el comunicado, el manifiesto, que tiene 5 puntos y bueno, pues, invitados a apoyarnos. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué sería lo peor que podríamos enfrentar en un eventual gobierno de Petro? Además, pues, del daño que le haría a la economía. ¿En qué otras cosas crees tú que se haría un daño nefasto si llegara a quedar un gobierno de este tipo? Yo creo que las intenciones de perpetuarse en el poder pues no son ajenas a este sector político, eh, y con eso pues digamos erosionar la democracia y la, digamos, la posibilidad de que eh, otro sector tome el poder dentro de 4 años pues puede estar en duda. A mí eso me parece muy grave. Él lo ha dicho en varias ocasiones. El proyecto del Pacto Histórico es un proyecto para transformar el modelo social y económico del país, y para hacer algo tan ambicioso, pues 4 años no es suficiente, ¿no? Entonces, él dice, lo que ha dicho él es, no, otra persona, ¿no? Francia Márquez o Daniel Quintero, seguramente pues tienen ambiciones de ser los sucesores en caso de que esta desgracia nos ocurriera. Pero
ese relato, eso también es muy típico cuando dicen, no, nadie más está capacitado para derrotar a los golpistas, a la derecha, entonces me va a tocar buscar la reelección modificando de nuevo la Constitución. Entonces, pues no hay que descartar ningún escenario, creo yo, porque pues estamos enfrentándonos a gente, digamos, fanática desde el punto de vista ideológico, que pues que sus prioridades, digamos, entre sus prioridades no está la democracia representativa tal como la entendemos. Eh, no es la democracia, ellos no son amigos de la democracia liberal, ellos son amigos de la democracia popular. La democracia popular, en otras palabras, es una dictadura. Entonces, pues, no sería sorpresivo que avanzaran en ese sentido. Entonces, pues, los daños que ya serían muy graves, si llegan al poder y logran ejecutar sus ideas durante 4 años, pues se multiplicarían si logran estar 4 años más o quién sabe cuántos años más en el gobierno. Yo una de las cosas que más le temo es a que fraccionan la sociedad, en que nos van volviendo enemigos. Así lo vimos cuando fueron los acuerdos de paz, vimos que nos dividieron entre amigos y enemigos de la paz. Con Quintero vemos que también nos divide entre los empresarios son mafiosos, los demás son los explotados. Ellos siempre tienen esa narrativa de dividir y además también se puede dar una división de la familia. A veces la gente no piensa en esto, pero cuando llegan este tipo de regímenes, lo que pasa es que una parte de la familia debe salir del país, entonces se fragmentan. Entonces yo creo que esto también es algo que se debe comentar a la gente a la hora de hablarles de lo que puede pasar si llegara un gobierno de este tipo de gobierno. Bueno, Julio César, además o sea, ¿cuáles son para ti las ideas más nefastas de las que propone Petro, además de el tema de las pensiones? Y una curiosidad que tengo es en Bogotá, o sea, tú estás en Bogotá, ¿cómo es el ambiente allá? ¿Cómo abordas tú a la gente sabiendo que allá hay una mayoría que de pronto se decide por este tipo de ideas? El ambiente acá en Antioquia es diferente. Quisiera saber cómo lo abordas y sabiendo que él fue alcalde de la ciudad. Bueno, pues en cuanto a las ideas, es que son muchas, es muy difícil escoger porque hay muchas, muchas Un ideas. top 3, sacando Yo, ahí yo creo que la la potencialmente más dañina es el tema de emitir masivamente dinero, como él ha propuesto para financiar subsidios, gasto del Estado. Eso tendría unos efectos muy graves, sobre todo por la inflación. Ya estamos en un escenario económico mundial muy delicado, con inflación alta en muchos países del mundo. Entonces, pues, si un disparate de esos lo lograran ejecutar, pues el problema inflacionario que tendríamos sería muy grave. Para lo que hay que entender es que lo que es un problema, la inflación digamos, para personas sensatas, para ellos que son fanáticos ideológicos, la inflación es un objetivo. O sea, este tipo de gobiernos crean inflación no como un resultado adverso o inesperado, sino que lo hacen deliberadamente, porque la inflación creada a partir de emitir dinero desde el Banco Central, a emitir dinero descontroladamente, ese tipo de inflación tiene unos efectos de redistribuir la riqueza, no como dicen ellos de ricos a pobres, sino más bien de sectores improductivos o sectores productivos de la sociedad hacia sectores improductivos, hacia sectores que están cerca a su proyecto político, y así logran, digamos, con esa redistribución a través de inflación, logran lo que llaman clientelizar a partes de la sociedad. Lo que pasaba en Venezuela, pues emitían dinero para entregar subsidios a millones de personas y pues
de esa manera logran como una fidelización de sus bases electorales que les da cierta legitimidad para poder seguir en el poder y, digamos, llevar a cabo su proyecto. Ellos usualmente cuando llegan al poder ya no necesitan la mayoría, no necesitan la mayoría de los votantes o de la población para poder perpetuarse o para poder seguir su proyecto y seguirlo adelantando, sino que necesitan unas bases muy fieles. Y esas bases fieles las pueden comprar, digámoslo así, emitiendo dinero inorgánicamente. Y eso, pues, lo han hecho muchos gobiernos en América Latina, pues, Venezuela, Argentina, como los casos que nos están aquí más cercanos, pero pues lo intentó Allende en Chile, y bueno, populistas de todo corte en América Latina. Por cierto, no solamente populistas de izquierda, sino también populistas que llaman de derecha o pueden ser identificados como derecha. Entonces es una fórmula clásica. Bueno, no, y el tema del sistema de salud es de las cosas que me parecen más graves. Yo creo que ahí es donde la sociedad colombiana ha avanzado más en las últimas décadas y pues lo que nos están proponiendo es destruir esos avances. Ese para mí sería el número dos. Y también digamos, el odio que él ha demostrado hacia el sector productivo, hacia las empresas, hablando de básicamente aumentar brutalmente los impuestos, obligando a las empresas a repartir el 70% de sus utilidades en dividendos. Eso también sería un golpe durísimo a la inversión extranjera, pero también local. Esas tres cosas juntas pues son realmente aterradoras si las lograran llevar a cabo. Bueno, por acá tienen una pregunta bastante ambiciosa porque te piden un listado de 15 o 20 de los principales tuiteros de derecha a los que deberíamos seguir. Uy, no además porque le daría pues también digamos en lo que uno llama la centro-derecha y la derecha, así como pasa en la izquierda, hay mucha diversidad. Eh, no, no es una cosa monolítica que uno coincida en todos los aspectos con todo el mundo. Eso es parte de lo que siento que hay que avanzar, sobre todo en estos temas electorales. Lo que pasaba antes era que la izquierda peleaba y se dividía, ¿no? Llegaba a la izquierda, ellos han peleado mucho entre maoístas, centroizquierda, los otros que antes eran, digamos, de corte marxista-leninista, todas esas cosas, ellos tenían muchas disputas internas y eso en parte explicaba por qué nunca lograban, digamos, resultados electorales buenos. Ahora lo que pasa, siento yo, es un poco lo contrario, ¿no? Veo mucha unidad en ese lado, en ese espectro Vaya. ideológico. Petro logró unificar vertientes muy diversas y eso es muy peligroso. Y del otro lado, por desgracia, siento Y que se deja el boa. la situación es opuesta, es una situación de división, ¿no? De mucha confrontación y eso es peligroso. Entonces, todo esto para decir que toca como ser un poquito menos, más abierto y escuchar ideas y de pronto juntarnos con personas que tal vez no coincidimos en temas puntuales, pero pues ser menos rigurosos en eso y ser más abiertos a escuchar y a juntarnos con personas en las que no coincidimos en todo, pero sí coincidimos en cosas fundamentales como pues no llevar al país al abismo pues con un proyecto populista. Entonces yo creo que hay que seguirlos a todos los tuiteros que compartan eso, así uno no está de acuerdo con ellos en cada punto. Yo les voy a pedir, puedo estar 5 minutos más que tengo otra charla ahorita a las 7, entonces pues, si te parece bien puedo contestar una o dos preguntas máximo. Bueno, Sí, sí, hay otras dos por ahí. tiene pregunta y lo que nos podría ir diciendo entonces Julio César es diferentes tipos de cuentas que tú recomiendes de todos los tipos. Bueno, ¿Cuál es? pues les recomiendo la mía, arroba Claro, esa es iglesias, buenísima. iglesias Julio 87. Les recomiendo, por ejemplo, a Laura García, que es
una compañera de No Con Mi Ahorro, es una colombiana que vive en Chile. Entonces, la cuenta de ella me gusta mucho porque Chile de alguna manera es como, qué sé yo, como nuestro hermano mayor. Entonces, no porque sea un país más grande que nosotros, sino porque aquí como que vamos imitando un poco lo que hacen en Chile. Entonces, acaba de ganar la extrema izquierda en Chile y pareciera que la sociedad colombiana quiere hacer lo mismo. Allá están intentando robarse las pensiones de los chilenos y acá están en lo mismo. Hay mucha sintonía ideológica entre el proyecto de Boric en Chile y el de Petro en Colombia y como estrategias compartidas y ella desnuda como esos paralelismos y es bueno leer a Laura. Eh, está pues como de temas más económicos Alexander Ríos, eh, que en Twitter está como Inversia. Eh, en contenidos hay uno que me gusta mucho para compartir con los jóvenes de una manera muy chévere de comunicar. Él está en Instagram, que se llama Pedro Lopera, también recomendado, lo pueden buscar. Y bueno, esos por ahora. Hola, pero no nos diste, qué pena contigo, no nos diste el Twitter el tweet el Instagram, perdón, de Laura. Ella tiene Twitter, un segundo. Pedro López Instagram, ¿cierto? Es Sí, la Zapaquilda. ella, sí. La Zapaquilda. ¿Cómo? Con Yo se los Z. escribo, yo se los escribo. Ok, Sí, gracias, es Cris. ella. Bueno, Julio Eso, César, entonces ya para bueno. ir cerrando, el último mensaje que nos quieras dejar a este grupo de personas que estamos acá pues con la lucha por la democracia, por la libertad, desde lo cívico, desde lo civil, a las mujeres que estamos acá unidas promoviendo esta candidatura. Pues yo, digamos que yo creo que ustedes no podrían como darles muchas luces sobre cómo se hace política en la calle, en los barrios, en las comunidades, porque ese tema no es el mío, yo no tengo experiencia mucha ahí. En lo que sí siento que puedo o lo que podría recomendarles es que eso es súper importante, por supuesto, esa forma, digamos, em, tradicional o como siempre se ha hecho la política y que siempre va a estar ahí, pero siento que hay que fortalecer mucho. Veo, no estoy viendo suficiente avance en la estrategia digital de la campaña. Siento que ahí hay debilidades. Siento que la gente tiene que comprometerse a meterle a hacer contenidos, a que no le dé vergüenza. Entonces, pues el que se sienta capaz y hacer contenidos puede ser un tweet, puede ser grabar un video, contar una historia, grabar un audio en WhatsApp. Hay mil maneras de hacer contenido si a uno no le gusta aparecer frente a una cámara. Eh, hay muchas alternativas para eso, eh, pero yo creo que ahí, digamos, en ese punto del contenido se ha vuelto muy importante, sobre todo para llegarle a la gente más joven, y creo que hay que fortalecer eso. Entonces, animarlos a que intenten construir contenido, a que exploren las diversas maneras, no solamente es con videos, es de muchas maneras. eh, que ahí yo creo que hay espacio para crecer, y hacen falta voces, ¿no? Ellos pareciera que son como que apabullan y silencian la conversación. Entonces, nada, esa sería la recomendación, que hablemos y construyamos contenido, que yo creo que eso es fundamental. Bueno, y por último, cuéntanos dónde conseguimos tu libro y si gana Petro. Eh, lo pueden comprar en una página que tengo que se llama amenazapopulista.com. Voy a dejarlo ahí en el chat. eh, o lo pueden comprar en Panamericana o en la Librería Nacional. En cualquiera de las dos también está. Bueno, perfecto, recomendadísimo. Les recomiendo pues, Bueno, que comiencen a seguir a Julio, que da muy buenos tips en su cuenta de Twitter. bueno, muchas gracias a todos.
Gracias, Bueno, Cristina. muchas gracias a Un ti, saludo. Julio. Un abrazo para Gracias, todos. Julio. Gracias, Gracias. Cris. Bien. Saludos. Gracias. Chao. Chao. Gracias, chao. Gracias, Cris, a ti también. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, muchas Gracias, gracias. Excelente. Gracias. Excelente, gracias. Chao, María. Mil gracias. Chao, Luza. Chao, Cris. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Cuéntenos su proyección, están funcionando. Por favor, sí. Por favor. ¿Sabes qué le falta? Un cable de poder